Hoy es 11 de marzo del 2025 y un día como hoy, pero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al COVID-19 como una pandemia. 5 años después, hoy exactamente, vamos a platicar sobre lo que hemos aprendido, cómo ha cambiado el mundo y qué tan preparados estamos para enfrentar futuras pandemias. El COVID-19 transformó evidentemente nuestras vidas. Creo que todos pensamos en la pandemia como nuestras vidas antes de la pandemia y después de la pandemia, casi como antes de Cristo, después de Cristo para algunos, dependiendo la religión claramente. Es que desde el inicio más de 6 millones de personas hasta la fecha han muerto. Otras más enfrentan muchas secuelas físicas y emocionales por el COVID prolongado. Además, la pandemia expuso enormes desigualdades en el sistema de salud de distintos países, en las economías, en los accesos a las vacunas. Vamos a acordarnos un poquito de qué fue lo que pasó. En diciembre del 2019 se detectaron los primeros casos en Wuhan, en China, que yo me acuerdo cuando escuchaba que Wuhan, que esta ciudad que estaba teniendo una enfermedad respiratoria, pues me remitía a otros momentos en donde en Asia se había hablado de esto, pero pues lo veía como algo lejano y nada que pudiera acercarse a México. Después hablan de cerrar Wuhan a pesar de que era el Año Nuevo chino. Y lo mismo decíamos de esta ciudad de 11 millones de personas, una megalópolis, pues qué bárbaro, qué enfermedad más fuerte. Pero ya para enero del 2020, la OMS había activado sistemas de emergencia, había emitido guías iniciales y para marzo del 2020 el virus había alcanzado más de 114 países con más de 118,000 casos confirmados. Estuvo este caso famosísimo de un barco Princess que salió de Asia y llegó a Italia y cómo empiezan los casos en Italia, cómo Europa empieza a contagiarse y, en fin, las olas famosas de contagio que vivimos a lo largo de casi 3 años. Desde entonces hemos visto avances sin precedentes en la ciencia médica, como las vacunas basadas en el ARN mensajero, pero también desafíos significativos en términos de las desigualdades globales. La pandemia nos dejó lecciones importantes sobre lo que funciona, lo que no y las respuestas globales a emergencias sanitarias. El caso de México, evidentemente, muy llamativo y precisamente de eso vamos a platicar hoy y le agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, estar con nosotros aquí en la cabina de Brújula. Javier, muchísimas gracias. Qué gusto, Ana Paula. Oye, a ver, pues yo ahorita platiqué un poco cómo lo viví, cómo lo sentí en ese momento. Platícanos tú, porque siendo médico me imagino que tu experiencia fue muy distinta. Yo lo pateaba y decía, pues, quién sabe qué les está pasando por allá, pero acá estamos bien. Mira, es muy interesante. Lo primero que hay que considerar fue tu comentario, que creo que es terriblemente válido. Hoy todos vivimos en este planeta antes y después de la pandemia. Uh-huh. Lo ponemos en nuestra referencia. Oye, ¿cuándo nos vimos? Pues creo que fue antes de la pandemia. No, ¿sabes que estábamos usando máscaras? Oye, ¿te acuerdas que no sé qué? Sí, eso ya marcó la vida de toda una generación completa, ¿no? Lo más curioso, seguramente, es que no era una sorpresa. Es algo que se había estado diciendo, que se había estado advirtiendo por parte de los científicos. Esto va a ocurrir. Tú recuerdas que hasta Bill Gates, ¿no? Había dado algunas pláticas que luego por eso existían todas las teorías de la conspiración de que Bill Gates nos estaba inyectando chips. Bueno, la película de Soderbergh, la película de Contagion, decía exactamente, con algunas variantes, lo que iba a suceder. Afortunadamente no tuvimos la mortalidad de esa película, pero era exactamente el vehículo, la vía, todo estaba, lo sabía la gente, los científicos más avanzados del mundo. Y creo que el mayor problema que tuvimos, el grave error que tuvimos, primero que nada en el mundo y después como país de una manera más grande, fue el no haber querido escuchar toda la evidencia científica y el no haber querido hacer lo que supuestamente ya se sabía que se tenía que hacer en un mecanismo de estar preparados para las pandemias. Todo lo que estaba en manuales de control perfectamente descrito que se tenía que hacer, no se hizo.
Y eso es lo que ocasionó estos cerca de 6 millones de muertes en el planeta que, como bien dices, además todos los días están incrementando. Hay gente que no sabemos cuánta es porque no lo sabemos, que tiene enfermedades y secuelas a haber padecido COVID. Hay pacientes que tuvieron COVID y no se enteraron y ahora tienen un problema cardiovascular y ahora tienen un problema de coagulación y nunca supieron que tuvieron COVID. Hay gente que va a morir de manera anticipada y no sabe que fue porque tuvo COVID. Entonces sí, esto viene a cambiar completamente todo y deja muchas lecciones que espero que hayamos aprendido para el futuro. Sí, bueno, yo conozco gente que ha tenido problemas auditivos, que han perdido un oído o que tienen tinnitus, este zumbido en el oído a partir de COVID, por ejemplo. O sea, esa es una secuela que me parece realmente incómoda, pero pues de menos están vivos, ¿no? Pero lo que tú dices, la gente que murió, que probablemente tiene algo dormido y que morirá de forma anticipada precisamente como una secuela de COVID. Todo esto me lleva a pensar en lo que fue lo que han sido las teorías de la conspiración alrededor de la pandemia. Y quisiera empezar por una que creo que nos llevaría al principio de toda esta historia, y es ¿de dónde salió el COVID? ¿Fue una enfermedad que brincó de un animal a un humano? ¿O lo que dice actualmente las autoridades en Estados Unidos, comandadas por Donald Trump, es que la teoría de que se filtró desde un laboratorio en Wuhan podría ser cierto? Mira, déjame empezar de atrás para adelante. Primero que nada, yo siempre cuando veo dos teorías de la conspiración que se contraponen es que no existe ninguna de ellas. Ajá. El mismísimo Elon Musk dijo hace unos años: esto es una gripita, no pasa nada, están exagerando Trump y no sé también. qué. Sí. Y luego resulta que dicen que ya es una bioweapon. ¿En serio? O sea, dices A y dices B, lo más probable es que no sea ahí. Pero además nos encanta en ese pensamiento mágico estar pensando en cosas verdaderamente absurdas cuando tenemos las cosas más simples y que se habían predicho y que están analizadas y estudiadas por biólogos, por médicos, ¿no? Hay zoonosis, es decir, enfermedades propias de los animales que tienden a brincar continuamente a los seres humanos. Lo hemos visto en muchísimas enfermedades, en unas más letales que otras y dependiendo de lo que vaya a suceder. Hay enfermedades marcadas en algunas poblaciones que les gusta comer sesos, que les gusta comer el cerebro de algunos animales y se contagian de algunas enfermedades por unos micro, vamos a llamarle, es que no son organismos, no son organismos, son casi virus, se llaman priones. Okay. Sí, son unas moléculas que causan una enfermedad ahí. Bueno, y en este caso, bueno, era un virus que está perfectamente detectado, que sus linajes están medidos hasta de dónde salió, y esta historia que pasó por un murciélago y esta historia que pasó por algún ente intermedio y que después pasó hacia el ser humano, es perfectamente plausible, reproducible, analizable, no hay nada más que hacer. Ahora, si lo que dicen es que había un centro de investigación en China o en Wuhan, más bien preocúpense porque los chinos tienen muchos centros de investigación que no tenemos nosotros. O sea, qué bueno que tienen centros de investigación. No, es que la teoría del complot ya dice que el CDC estuvo financiando. Sí, el CDC ha financiado investigación médica en muchos lugares, hasta en México, para el paludismo. Es decir, no tiene esto una relación. Esta fue una, seguramente también, perdona Ana Paula, el estar buscando un culpable es para tratar de escudarnos y de defendernos un poco ante la incapacidad y la incompetencia de muchas autoridades en el mundo, lo digo, y en México. Y hablando de eso, si comparamos lo que ocurrió en 2009 con el H1N1 en México y cómo luego el gobierno federal dio aviso a la Organización Mundial de la Salud, hubo un cierre de fronteras que fue costosísimo económicamente para México y en términos de imagen, pero 2 semanas después ese H1N1 había sido contenido, si mal no recuerdo. A diferencia de 2019, en donde pues no sabemos bien cuánto tiempo dejó el gobierno chino que circulara este virus, que al final pues acabó llegando a todo el mundo y casi... Yo no sé si tú conoces a alguien que no tuvo COVID, pero creo que el mundo entero nos acabamos contagiando de menos una vez. Por supuesto que sí. Sí, mira. La respuesta del gobierno chino es mi pregunta. El hermetismo nunca ayuda para nada.
¿sí? Y vaya, en un gobierno como el chino, en donde no querían que se supiera nada, lo primero que iba a suceder es que va a haber un pánico, va a haber un descontrol en la población y después nos va a estar juzgando el mundo y vamos a tener un problema mayor. Conclusión, no existe ninguna enfermedad. Punto. Entonces vamos a hacerlo contenido. Yo no sé todavía bajo qué lógica funcionan estas teorías en la tercera década del siglo XXI, en donde pensamos que si nos callamos y cerramos la información no se va a saber. Por el contrario, se vuelve mucho más escandaloso. Y sí, creo que la respuesta en ese momento del gobierno chino hizo que se retrasaran por varias semanas algunas cosas que debieron haberse hecho mucho antes. Esto lo vimos como repercusiones en el mundo. Yo creo que la emergencia pudo haberse adelantado varias semanas antes y no esperar a finales del mes de enero, principios del mes de febrero. Y aún ahí, en ese momento, todavía hubo países que no se la tomaron en serio, como México. Sí, ¿no? Entonces México llegó no tarde a la fiesta, llegó cuando ya habían recogido todos los platos. No, nunca entonces, llegamos, exactamente, creo, sí. Complicadísimo. México se volvió económicamente, para algunos sectores resultó benéfico que no se cerrara el país y quizás para temas de salud mental, porque sí entiendo que había países en donde España tenías que, si querías darle la vuelta a tu mascota alrededor, o sea, yo lo que no me puedo imaginar es estar encerrado en 4 paredes con tu mascota y que tengas que pedir autorización al gobierno o traer algo para poder decir vamos a darle la vuelta y respirar un poco de aire libre y de recibir algo de vitamina D. Yo estuve trabajando toda la pandemia y tuve que salir todos los días a trabajar porque estaba en una industria que se llama, que la etiquetaron como indispensable, que era dar información, ir a dar los noticieros. Pero creo que para mucha gente fue muy duro, Javier, estar encerrados, ¿no? Pero por supuesto que sí, pero mira, en algunos casos se tienen que tomar medidas para tratar de mitigar las cosas. Y hay que recordarlo, hay que ser perfectamente honestos, porque ahora les gusta decir, bueno, es que a la mera hora eso no benefició en nada. Sí, pero en ese momento con lo que se sabía era lo único que podía hacerse. Te voy a poner un paralelismo bastante simplista, ¿no? El uso del cubrebocas. Hubo quien desde un inicio, como en el tristemente célebre López-Gatell, lo estuvo cuestionando, etcétera, y hoy la gente dice, es que nos obligaron a ponernos un cubrebocas, lo cual para mí, a lo mejor porque soy médico, me da exactamente igual. El problema es el simbolismo que sentía la gente. La gente hablaba de ponerte un bozal, de querer callarte. El hecho de tener un cubrebocas, tuviste algunos presidentes, no solamente de México, que se negaron a utilizar un cubrebocas porque simbólicamente era tener la boca tapada. Y eso es algo que no le gustaba a la gente. Sigue siendo un tema político. Si tú vas a estados demócratas, hay gente que sigue utilizando cubrebocas. Si se va a subir a un avión o si tiene una gripa y tal. Y estados republicanos como Florida, que si te pones un cubrebocas casi que te pueden aventar de huevazos. Por supuesto, y hay gente que te dice, quítate esa cosa. A ver, yo puedo poner lo que quiera, puedo poner un gorro, guantes o lo que se me dé la gana, ¿no? Sí. Pero ese tipo de cosas que no están bien entendidas entre esta sociedad en el mundo es lo que nos lleva a eso. En contraste, tienes tú sociedades, y siempre es bastante molesto ponerlas como ejemplo, como Japón o como Corea, que no necesitas explicarles nada. Se ponen un cubrebocas de manera cotidiana y normal para subirse al metro porque saben que pueden estar respirando cualquier cantidad de cosas, pero lo más importante, porque ellos no quieren respirarle encima a alguien. Una cuestión como de cortesía que lleva varias décadas ahí, pero que para muchos millones de personas en el mundo no era aplicable. Oye, a ver, Javier, hace menos de un mes, el podcast de The Daily del New York Times sacó un episodio hablando de la gripe aviar que hay en Estados Unidos, que por eso el precio del huevo está por los cielos, aunque Trump le echó en su discurso del martes pasado, de hace una semana, le echó la culpa a Joe Biden, ¿no? Ajá. Por el precio del huevo, pero tiene que ver por una gripe aviar que ha obligado a matar a millones de gallinas y entonces hay escasez de huevo y por eso ha subido el precio. Platícanos un poco de eso, pensando en que ellos en ese episodio se cuestionan si viene una próxima pandemia pronto y si estamos listos para enfrentarla. Entonces te preguntaría primero que nos platiques de esta gripe aviar,
y de si viene una pandemia pronto, 2, y 3, estamos listos para enfrentarla como humanidad. Mira, no soy experto en veterinaria, pero sí en lo que nos atañe a los seres humanos. Dicen los expertos, obviamente, que las aves particularmente son muy susceptibles a algunos tipos de virus muy parecidos a estas influencias. Y continuamente las están padeciendo. Por eso las compañías que fabrican vacunas veterinarias les dicen, a ver, hay que aplicar y tienes que tener a todos tus pollos, pavos, patos o lo que sea vacunados contra este tipo de virus. Además, aquí te pueden llegar a un rancho, te pueden llegar a una granja una serie de invitados no deseados. Puede venir un águila, un halcón o algún pajarito o alguna paloma infectada e infectarte completamente a todas las parvadas. Y bueno, en este caso en particular, esto puede generar evidentemente problemas zoonóticos y problemas económicos muy graves para los granjeros. Ahora, lo que aparentemente está resultando es que tú tienes una variante y empiezas a tener mutaciones de este virus y ya comienza a haber una infección que está brincando a algunos mamíferos. Se ha probado que no solamente las aves de corral, sino algunas vacas y algunos animales empiezan ya a tener este contagio. Uh-huh. Y ha habido por ahí también contagios al ser humano. Entonces, esto lo que te obliga a pensar es qué va a suceder si este virus cambia o muta o sucede alguna cuestión. Esa es la parte 1, ¿no? Sí. ¿Es probable? Completamente probable. ¿Es posible que esto surja a gran escala? No podemos saberlo. La segunda parte de la pregunta, ¿estamos preparados? Es que deberíamos ya estar preparados, ¿no? Uh-huh. Deberíamos estar pensando que si no es la gripe aviar, puede ser el próximo COVID o puede ser algo que ni siquiera conozcamos nosotros, ¿no? Ahí leía que hay una llamada enfermedad X, un patógeno desconocido que podría surgir en cualquier momento. Pero bueno. En cualquier momento. Y volvemos a la película de Soderbergh. Exactamente. Esa película es casi que de miedo, no nada más. O sea, porque ahí sí era un contagio brutal y muerte, no era, pues me encierro una cuarentena y luego ya puedo seguir con mi vida. Sí, no, y mira, o sea, Soderbergh y Hollywood y todo lo quisieron poner bastante claro, pero no digo que sea muy probable, pero puede suceder de esta manera. Así como te contagiabas de COVID y te podías morir o te podía ir muy bien, la película de Soderbergh lo que te dice es que era un virus que te mataba en cuestión de horas. Uh-huh. No es improbable, eso puede surgir en cualquier momento y lo único que tú puedes hacer las primeras horas, días y semanas es hacer una contención. Esa contención tiene que estar medido y seguramente que en algún momento vamos a llegar hacia allá con cuánto te repercute socialmente y económicamente. Porque una de las primeras cosas que dicen, a lo mejor, no estoy diciendo que sean desentendidos de la biología y de la medicina, pero gente muy pragmática te dice, oye, pero encerrar a toda la gente, a toda la sociedad, a toda la actividad económica, ¿cuánto cuesta y cuál es el impacto, no? Uh-huh. Bueno, hay que ver cuál es el impacto directo en vidas humanas. En este caso particular de COVID-19, fueron hasta la última contabilización 6 millones y pico de personas directamente conocidas y cuantificadas. En países que hicieron un buen conteo. Exactamente, en quienes hicieron un buen conteo. La película de Soderbergh te hablaba de 28 millones. Líbrenos Dios de haber llegado a semejante cosa, ¿no? Sí. Pero esto es algo que pudiera diezmar la población del planeta en cualquier momento y sí, hay que estar preparados y hay que tener sistemas, políticas, presupuestos. No. En este momento es claro que no lo estamos, ¿sí? Por ahí existe una revisión que se hizo que hizo el doctor Sepúlveda con un grupo de expertos. Que me la trajiste, aquí la tengo en mis manos. Ahí la tenemos, y donde habla precisamente de esto, de todas las carencias que hay en este momento en el mundo para que esto no vuelva a evitar. El último capítulo es muy importante, cómo evitamos llegar de nuevo a esto. Entonces, este reporte valora la situación de todo el México y del mundo. No nos va nada bien, por cierto, pero dice, bueno, ¿qué es lo que hay que tener? Y una de ellas es políticas específicamente para esto. Seamos realistas. Si llega una nueva pandemia, vamos a tener que responder, primero que nada, para contener. Segundo, para salvar vidas. 3, para tener tratamientos. 4, para tener vacunas. Y todo eso tiene un presupuesto. Si no lo tenemos y lo queremos sacar de milagro o políticamente, como sucedió en México, queremos proteger nuestro dinero y no darlo a la prevención o al combate de la pandemia, eso se va a volver un desastre.
Oye, algo positivo que veo de lo que pasó con la pandemia, pues siempre hay que buscarle el lado positivo, ¿no, Javier? Fue el desarrollo tan rápido de vacunas, ¿no? Cómo se le puso turbo a estas investigaciones sobre el el ARN, mRNA sí. mensajero, ¿no? El ARN mensajero. Todo eso creo que de alguna manera iba a ir demasiado lento o mucho más lento y de pronto le tuvieron que meter turbo. ¿Eso positivo? Terriblemente positivo. Yo creo que en este antes y después de la pandemia hemos aprendido bastantes cosas, ¿no? Número uno, la ciencia es la que tiene que mandar aquí. Ya se estaba desarrollando una plataforma y esta plataforma a través de, punto número dos, mucho dinero y mucho presupuesto, porque siempre dicen, no, es que los Estados Unidos le inyectó dinero directamente. Sí, qué bueno. Claro. De eso se trataba. Y gracias a esto... que ellos tenían para escoger si quieres Pfizer, si quieres Moderna, en un primer momento también si quieres Johnson & Johnson, los ingleses tenían AstraZeneca, los chinos CanSino, los rusos Sputnik. Es correcto. ¿Qué pasó con Patria? Mira, lo que sucedió, o sea, bueno, Patria ya está completamente desarrollada, está en manos del gobierno y tardó 3 años en desarrollarse, lo que también es un récord. Aquí, pues, habría que preguntarle al gobierno federal qué es lo que quiere hacer con algo que debió haber estado en otro momento, ¿no? Pero lo que hay que reconocer con todos los modelos de vacunas, unas pasaron, otras no pasaron de las primeras líneas de investigación, es esta velocidad de desarrollo. Una vacuna no podías haber pensado en tenerla hace unas décadas en menos de 15 años. Claro. Hoy estamos hablando de desarrollos de vacunas, no como la película de Soderbergh en 2 semanas, pero sí seguramente en 2, 3 años. ¿Qué se conjuntó? Número uno, una gran visión de las autoridades regulatorias, ¿sí? Que lo que hicieron fue ir y acompañar de la mano a los investigadores. Cuando tú no tienes políticas necias que digan, no, es que cómo vamos a beneficiar a los particulares y primero que hagan su trabajo y ya veremos si las aprobamos y todo. Eso no sucedió en el caso de Pfizer ni Moderna. La FDA se subió al mismo tren y les dijo qué es lo que necesitas ir en el camino. Y esto acortó realmente los tiempos de investigación y desarrollo. Eso cuesta dinero. Por eso recibieron unas subvenciones y unos patrocinios importantes del gobierno y se hizo que gracias a esto que se tuvieran las vacunas en tiempo acelerado. Si aprendemos ese modelo y lo queremos reproducir para cada una de las futuras pandemias, seguramente que no nos va a ir tan mal. Bien, pues Javier Tello, clarísimo, te agradezco que hayas podido acompañarnos hoy aquí en la cabina para darnos tu análisis. Muchas gracias a ti por la invitación, qué gusto. Gracias.